Mi nombre es Juan Carlos Cruz García, soy estudiante del cuarto semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y el tema que me tocó hablar en esta exposición es sobre los termistores. ¿Qué es un termistor? Los termistores son dispositivos utilizados para medir temperatura, por lo tanto, podemos decir que es un tipo de termómetro. Estos son muy usados en las industrias con el fin de poder medir la temperatura de distintas cosas, que será necesaria para controlarla. Su funcionamiento se da con base en la variación de la resistividad en un semiconductor con la temperatura. Un termistor es un semiconductor electrónico con un coeficiente de temperatura de resistencia negativo, de valor elevado y que preserva una curva característica lineal tensión-corriente, siempre que la temperatura se mantenga constante. Un termistor se puede representar de siguiente manera, así como lo podemos apreciar en la presentación. Existen dos tipos de termistores: NTC, que como sus siglas lo dicen en inglés, Negative Temperature Coefficient, o de coeficiente de temperatura negativo, o el PTC, como sus siglas en inglés lo dicen, Positive Temperature Coefficient, o de coeficiente de temperatura positivo, que se conoce también como posistor. En esta imagen podemos apreciar también los tipos de termistores. ¿Cómo funciona un termistor? El funcionamiento se basa en la variación de la resistencia de un semiconductor debido a cambios en la temperatura del ambiente alterando la concentración de portadores. Los diseños de sensor de uso general son aquellos que pueden adaptarse a una amplia variedad de usos. Estos sensores, que abarcan desde los equipos electrónicos hasta las aplicaciones de pruebas de estructuras, procesos y diseño y fiabilidad, son fáciles de instalar y supervisar. Son elementos PTC los que la resistencia aumenta cuando aumenta la temperatura y elementos NTC los que la resistencia disminuye cuando aumenta la temperatura. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistencia de un semiconductor con la temperatura debido a la variación de la concentración de portadores. Para los termistores NTC, al aumentar la temperatura, aumentará también la concentración de portadores, por lo que la resistencia será menor. De ahí que el coeficiente sea negativo para los termistores PTC. En el caso de un semiconductor con un dopado muy intenso, este adquiriría propiedades metálicas tomando un coeficiente positivo en un margen de temperatura ilimitado. Usualmente los termistores se fabrican a partir de dióxidos semiconductores, tales como el óxido férrico, el óxido de níquel o el óxido de cobalto. Sin embargo, a diferencia de los sensores RTD, del inglés Resistor Temperature Detector, es un detector de temperatura resistivo o termoresistencia que veremos a continuación. La variación de la resistencia con la temperatura es no lineal por un termistor NTC. La característica es hiperbólica. Para pequeños incrementos de temperatura se darán grandes incrementos de resistencia. Aquí en esta parte de la presentación podemos observar un diagrama esquémico de una resistencia termométrica o resistencia detectora de temperatura, RTD. Algunas de las aplicaciones de los termistores pueden ser la medición de temperatura. El termistor es una resistencia cuya resistencia cambia con el pequeño cambio de la temperatura media. El termistor tiene una buena sensibilidad, de lo que proporciona una alta precisión y resolución. El termistor industrial tiene resistencias de 2000 ohmios a una temperatura de 25 grados Celsius con un coeficiente de temperatura de 3.9%. Como lo indica la presentación, la flecha que está indicada hacia la imagen es una manera en la que el gráfico quedaría. El segundo, control de temperatura. El circuito de temperatura simple se muestra en la siguiente figura. El circuito es una resistencia conectada en serie con el puente excitado del voltaje de desequilibrio aplicado en un amplificador, y la salida del amplificador excita el relé. El relé controla la corriente del circuito y genera calor. Por último, tenemos la compensación de temperatura. La temperatura tiene una negativa coeficiente, mientras que el conductor y el semiconductor tienen el coeficiente de temperatura positivo. Por esta razón, el termistor se usa en el circuito para compensar la temperatura del componente y del circuito.
Algunas otras aplicaciones del termistor pueden ser: se utiliza para la medición de potencia de alta frecuencia, el termistor mide la conductividad térmica, el termistor mide la presión del líquido, mide la composición de los gases y el termistor también mide el vacío y proporciona los retardos de tiempo.